La Chispa Radio Show. ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos para el skirmish, a los Póconos, a jugar paintball. Con todo incluido. Desayuno, almuerzo, refrigerio y transporte ejecutivo. ¿Cuánto Ya. cuesta? Óyeme, eso no te puede quedar porque se te quedaste en la macate. Son 120 dólares, viejo. 120. 120. Un motor. Un motor. Y eso es increíble, señores. Participa con nosotros porque esto es algo familiar. Recuerda, nos vamos para los Póconos a jugar paintball en el skirmish. Se dice skirmish. Tarara. Eso. Sábado 17 de junio a las 7 de la mañana desde University y Funnel Road. Si llegaste tarde, la La macate. macate. Esto no te lo puedes perder porque esto es disfrutar en grande con el mejor equipo, La Chispa Radio Show. La app ya la puedes descargar en Play Store, La Chispa TV. ¡Uy! Continuamos aquí en La Chispa Radio Show y hoy vamos a hablar sobre un personaje que fue un ente de respeto, fue una persona que hay que manejarla, que hay que decir, hablar de esa persona cuando estamos hablando de la dominicanidad, ya sea política e inclusive humor. Y hoy vamos a hablar de nuestro querido Freddy Veras Goico, o quien fue Freddy Veras Goico. Cuéntame, ¿cómo tú estás, Carly? Sazón que está bueno este. Ey, sí, muy Oye, bueno, muy bueno. Cualquiera lo que me puede boquinar y dijo Freddy. Señores, agradecido de estar aquí una vez más a hablar de un personaje de nuestra República Dominicana, las personas que no ven de otros países. Vamos a hablar de una persona que no tiene prácticamente nada que decirse negativo, porque es un personaje muy relevante de nuestro país, una persona de los medios de comunicación y una persona que hizo muchas obras a través de la filantropía. Estamos hablando de nuestro querido Freddy Veras Goico, como señala Lancelot. Y eso me hace pensar bastante en un dicho filosófico que yo leí hace pocos días atrás. Dice que cuando la preparación se encuentra con la oportunidad es lo que las personas llaman suerte. ¿Por qué señalo este punto? Porque justamente nuestro personaje, Freddy Veras Goico, quien nace en 1940 en el Ceibo, República Dominicana, hijo de una familia funcional, creo que tiene 4 hermanos, si no me equivoco. Sí. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos del ámbito político, que es lo que muchas personas se preguntan en nuestro país, de que por qué una figura tan emblemática y tan representativa y con tanta moralidad como lo fue don Freddy Veras Goico, no incurrió dentro del ámbito político, porque tenía muy claro sus exámenes y con la forma de cómo él percibía que debía ser su comportamiento y cómo quería dirigirse a los demás. Sí. Tenemos que destacar que es una persona una persona sumamente preparada, sí, que estudió, se hizo bachiller, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y después terminó una maestría en Derechos Internacionales. ¿Qué sucede? Para que ustedes vean cómo todas las cosas tienen un contexto histórico y cómo afecta de forma drástica un comportamiento desde temprana edad. La familia de Freddy Veras Goico se vio obligada a emigrar a Barranquilla, Colombia, en la década de los años 50, debido al régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien fue un dictador que quizás muchas personas que nos están viendo conocen de antemano porque ha pasado a la historia como uno de los más brutales del Caribe y la zona de las Antillas. Entonces, cuando vemos el contexto de Freddy Veras Goico, ¿por qué realmente no incurrió en la política? Tenemos 2 preceptos primeros en tratar. El primer punto es que él se dedicó a hacer lo que él amaba, que era el buen humor. Y fuera parte de eso, creó varios segmentos de sátiras políticas como... no recuerdo ahora mismo cómo era que se llamaba. ¿Me pueden refrescar la memoria con relación a... porque tuvo varios programas, déjame decirle. Punto final. Punto final. Sí, el gordo y punto también. El gordo de la semana. Gordo de la semana. Se llamaba Comentarios de Freddy, que era aquí donde él personificaba un personaje. Melesio Morrobel. Que Uchi Lora, en un programa cuando se conmemoró el primer año de su fallecimiento, estaban en un panel, estaba Milagros Germán, la hoy ministra de Cultura, estaban esas Felipe Polanco Boruga, Nuria Piera, esas figuras con las que Freddy interactuó y trabajó un momento, que compartió escenario. Lo definió una vez, dijo que Melesio Morrobel era la radiografía de los políticos dominicanos. Wow. O sea, así lo definió, porque era un personaje, básicamente, que a través de la sátira, Freddy utilizaba estos mecanismos, esta técnica, para exponer socialmente los principales problemas, especialmente aquellos
de parte de algunos políticos que nosotros sabemos, pero no los terminamos de conocer. Y agregar un punto a eso sumamente importante, tenemos que agregar las teorías moralistas dentro del ámbito político, que era lo que él no estaba de acuerdo, porque él siempre decía, un ejemplo, yo no gano nada con yo venir a dar un discurso político y expresar lo que el público sí quiere escuchar, como por ejemplo el caso de la reelección, que los políticos siempre se suben a la batuta, como decimos nosotros, con la promesa de no a la reelección. Y vemos cómo ese escenario va cambiando a través de los tiempos. Pero si Agripina, la madre de Nerón, en el Imperio Romano, hubiese sabido eso, no permitiera que su hijo se hubiese subido, porque le asesinó más adelante. Sí. De acuerdo a estos preceptos moralistas políticos. Entonces, Freddy, de verdad, mi admiración y respeto porque tenía sumamente claro lo que él quería hacer. Y fue un hombre demasiado de bien, un hombre filántropo que se dedicó al pueblo. Y hay dos puntos muy diferentes, porque cuando tú sirves al pueblo desde el ámbito político, tú tienes a caer en la corrupción porque no depende solamente de ti, sino también depende de un gabinete. Y eso Freddy hubiera sido un buen político, Ya. una figura ¿Qué muy le hace pensar, empática. doctora, por qué hubiese sido un buen político dentro de Él, eso? él era una figura muy empática, revolucionaria, estuvo en el exilio, se ponía a decir, como dice la palabra, en lugar de los otros, hubiera creado leyes en contra del narcotráfico, que ahora mismo está casi azotando a casi todos los pueblos de República Dominicana. A él le prometieron en varias ocasiones la vicepresidencia de la República y él rehusó, y una de las que rehusó fue porque él dijo, pero imagínense, yo hago un personaje gay, es decir, homosexual, y entonces yo voy a hacer este personaje y después voy a estar también en la vicepresidencia. Como que eso como que no entra entre comediantes. También él hacía otros personajes como Paco Escribano, Mamita llegó. Sí. Es decir que, y la rezadora. Él hubiera sido un excelente político. Doctora, y también hablé también que él hizo a él lo invitaron a hacer como algo así, se disfrazó de Cristóbal Colón. Y no, desde ahí él salió desnudo porque él fue disfrazado de Cristóbal Colón, pero fue para hacer quedar mal la situación que estábamos viviendo en ese tiempo, ¿tú me entiendes? Sí. Él lo hizo para llamar la atención. Él llegó a su casa en calzoncillo, él lo dice en una entrevista que yo vi de Nuria Piedra. Él dijo en varias oportunidades, no entreguen sus armas. Exacto. Lo que ellos digan, no, quédense con las armas, defiéndanse, ármense. Además, si, era un señor que en paz descanse, que deberían de todos los comediantes seguir su ejemplo, ¿sabe? Porque él tenía un carisma, defendía a los dominicanos como no hay nadie ahora mismo que lo haga. Además, tenía una formación excelente, como decía el Y Rubio. se situaba como árbitro porque en varias oportunidades llevaba diferentes candidatos para que trataran la política Y lo dominicana. defendía. Que además de ese carisma que ustedes comentan, Freddy Veras Goico formó parte de la lucha civil de la Guerra de Abril. Y yo tengo que agradecerle a Freddy Veras Goico que yo y toda mi familia nos pasamos un fin de semana gracias al gordo de la semana en Punta Cana. Que eso se llevó mi papá, gracias. Doctora, pero perdóname. Dale, Yo dale. considero, doctora, que si Freddy Veras Goico hubiese sido presidente o se hubiese envuelto en la política, hubiese perdido ese carisma, ese amor, ese sentir del dominicano. Un punto muy importante es. De verdad, porque la gente ya no lo iba a ver de la misma manera. Ustedes saben que en la política hay muchos altibajos. Se pierde respeto. Se pierde bastante el respeto Sí. y sobre todo en el tipo de política que se hace en países como los nuestros, que para nadie es un secreto. No, claro. Entonces, una persona del estirpe, de la figura de Freddy Veras Goico, todo ese trabajo que él hizo tanto a nivel, Social. trabajó en política, trabajó a nivel social, porque como dije anteriormente,
anteriormente, formó parte con un grupo de profesionales de la República Dominicana de la guerra. Y ellos tenían como ¿cómo se llama esto? La frase, que es vivir, como dijo Juan Pablo Duarte, vivir sin amor a la patria. Vivir sin patria es como vivir sin un honor. Y eso era lo que a ellos le daba la fortaleza para luchar, para seguir hacia adelante. Pero vamos a destacar uno de los principales personajes de sus sátiras, que fue Monrobel, quien decía: yo quiero ser candidato y quiero ser presidente para yo resolver lo mío primero. Yo quiero meterme en mi cuarto, en mi bolsillo y después resolver con lo que quede el otro del país. Sí. Señores. Y el boroneo. Y es realmente lo que pasa. Te voy a poner un ejemplo de algunos ingenieros de allá que le dan a las obras, ¿verdad? Entonces le entregamos tan X cantidad de millones primero. ¿Y qué es lo primero que se hace? Comprarse la jipeta. Sí. Primero, ¿y dónde está el dinero? No, la obra no ha comenzado, pero el tipo anda ya. Tú como que sabes mucho de eso. Tú fuiste ingeniera. Cuidado con Nuria buscando los títulos. No queremos con Nuria que venga aquí. Arcadi, cuando tú hablas así, tú me recuerdas una obra que yo la leí varias veces aquí en la universidad en ¿Cómo se ESA llama? College. ¿Cómo se llama? Se llama Animal Farm de George Orwell. George Orwell. Sí. El hombre que expone la utopía de 1984. Continúe, doctora. Sí. Y entonces cuando tú hablas de esos exabruptos que él comete ahí, esas erupciones y eso, dame lo mío. Me recuerda eso. Sí, dame lo mío con cigarros. La corrupción. Con cigarros caros, tirándose sus gases, mostrando un mundo de extravagancia, que es lo que hacen justamente los políticos dentro de un escenario de moralidad aparente, presenciando el público, pero por la espalda es otra cosa. Entonces vemos como Freddy Vera Goico fue un visionario. ¿Por qué fue un visionario? Porque se anticipó a una era de internet dentro de su propia psicología, admitiendo de esta forma un papel virtual para llevar al público lo que muchas personas no se atreven a decir de una forma concreta y precisa, porque estamos hablando de un tiempo. Ahora mismo que nosotros tenemos un ejemplo, tenemos libertad de expresión, no tenemos tanta coacción, pero en la década de los 80, 70, cuando Freddy estaba en su pleno apogeo, en sus programas como El Gol de la Semana, que se inició en 1973 hasta el 2003, varios años, una carrera de 50 años, una carrera longeva y muy plagada de éxitos, vemos de cómo Freddy Vera Goico exponía de una forma sátira, porque para eso existen los recursos dentro de la comedia, para expresar y protestar, para respaldar el pueblo. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo no viví mucho la época de él, pero sí yo vi los programas, y una de las cosas que me recuerdo es lo siguiente, sobre su lado político. Te voy a decir lo siguiente. Él no fue más político porque una de las cosas que él mismo dijo fue que si a él le entregaban la presidencia, antes de él llegar al Palacio Presidencial ya había 70 presos. ¿Tú me entiendes? Entonces, una de las cosas también que yo me fijé y que anda por ahí un video rondando en internet o en YouTube de Freddy Vera Goico muy, muy molesto, que ya lo mencionó la doctora, que es del diciendo no entreguen sus armas. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo estaba, entreguen tus armas por esto, que para desarmar la sociedad, y etcétera. Y él decía, no entreguen nada, porque ellos, los delincuentes, vienen con más armas que nosotros. Entonces, si nosotros le entregamos las armas de nosotros, ¿con qué nos quedamos? Tenemos que destacar, algo breve, que Freddy fue un revolucionario pasivo. Por eso. Muy revolucionario. Entonces, mira una de las cosas que decía Freddy también, que bueno, eso pasa también hoy, pero él siempre se fijaba en lo siguiente. Y él dice que él pasaba por la Churchill o por la Lincoln, creo que fue el cuento que dice, y que siempre estaban unos jevitos, que bebiendo aquí, que bebiendo allá. Y él decía, esta sociedad se fue para la... Entonces... Eso era en La Lira. Sí, no, por ahí mismo. Para la amarilla. Entonces lo que te decía... Esa era la calle de correr carrera de noche, sí. muchachos. Entonces, ¿qué carajo? ¿Dónde están la madre y los padres de esos niños? De esos delincuentes. Era en la Lincoln. Sí, entonces mira, yo para ya pasar a decirte lo siguiente, es que Freddy Vera Goico realmente fue una persona. Freddy Vera Goico fue una persona que, para referirse a él, miren cómo nosotros nos estamos refiriendo con mucho respeto y estamos hablando sobre las cosas que de verdad este señor hacía por nuestro país, que realmente le despertaba en la forma de pensar a las personas.
cuando venían su comedia. Es que Freddy óyeme. Veras Goico era escritor. Y el escritor, eso es lo que tiene que hacer. Visionario para las futuras Le generaciones. escribió el Como Carbonero a Johnny Ventura, Ya. para que tengan una Ya, idea. Sí. como Quiero- dominicanos debemos de sentirnos sumamente orgullosos cada día más, porque tú entras a YouTube y buscas el contenido basado en Freddy Veras Goico y tú te emocionas. Sí. O sea, yo no viví todo su tiempo de él y yo me lleno digo, wow, qué hombre, qué personaje tan grande. Elogiaba a las mujeres porque yo vi una entrevista que le hizo a Celine Méndez, y él le decía que ella era una mujer hermosa, una mujer empoderada, que debemos de aprender, empoderada, porque en la televisión había muchas mujeres bonitas, pero eran batatas. Una batata. Con panty. Sí, mira, yo quiero decir brevemente, Freddy fue una figura que con muchas inquietudes sociales. Y lo invitaron a que canalizara a él le decían, mira, tus inquietudes son buenas, pero tú las puedes canalizar mejor a través de la política. Y él veía eso y tenía sus requemores. Por eso nunca incursionó en la política partidista, porque Freddy fue un político. El ser humano por Exacto. naturaleza es un político. Ahora, él lo que no incurrió en la actividad partidaria precisamente porque, si bien es cierto que él pudo haber hecho mucho más en canalizar las inquietudes sociales, más de cómo la hizo, Sí. pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Sí. Se iba a convertir. Y sobre todo ya habiendo tenido problemas Realmente- políticos con su familia y todo eso desde antes. Realmente hubiese sido un precio alto. Va a quedar siempre a modo de especulación el hecho de nosotros pensar hubiese sido el presidente soñado de todos nosotros los dominicanos, sí o no. Pero sí tenemos algo seguro de nuestra querida gloria Freddy Veras Goico, y es que era un hombre de buen comer y por eso se llamaba el gordo de la semana. El gordo Tener de que la comer semana. eso, Freddy. Te amamos mucho y bendiciones y que Dios te bendiga siempre, hermano. Amén. Amén. Esto fue La Chispa Radio Show. Mucho respeto para Freddy. Sí. El show número 1 de New York.